Mucho se habla en la actualidad de la importancia de que los niños y las niñas salgan a la calle, que puedan correr, que reciban esa luz del sol, pero menos se está hablando de esos niños y niñas con necesidades especiales. Hoy queremos abordar este tema de la mano de María Vela, que es terapeuta, psicóloga y es la directora del Centro de Desarrollo Infantil de aquí de Ciudad Real. María, buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo afecta este confinamiento a estas personitas con necesidades especiales. Bien, independientemente de la edad y de las características de las personas, el confinamiento va a suponer unas repercusiones psicológicas. Estas repercusiones psicológicas variarán en función de una serie de factores, ¿no? Una serie de factores y características con las que hayamos pasado el confinamiento. No es igual pasar un confinamiento aislado, solitario o hospitalizado o en familia, una familia pequeña o una familia grande, no es igual. Además también va a depender del tipo de espacio que tengamos. No es lo mismo estar en un piso muy pequeño o incluso en una habitación a tener una unifamiliar con un espacio exterior, etc. La hostilidad con la que vivamos el momento también va a ser un factor predisponente a esas repercusiones psicológicas posteriores o en el mismo momento. Y finalmente, otro factor importante de estas repercusiones será si convivimos con alguna persona o si tenemos algún trastorno o dificultad añadida. Bien, y por eso nuestras familias con niños con necesidades especiales, trastornos o dificultades en su vida diaria están viendo agravados los problemas que anteriormente tenían pero que ahora se magnifican. Esto es así debido, en primer lugar, a que normalmente estos pequeños y pequeñas no tienen un lenguaje o una comprensión adecuada para ver y sentir y comprender lo que está pasando a nuestro alrededor. De la noche a la mañana, de un jueves a un viernes, se les dice que ya no hay cole, que ya no pueden ver a sus amigos, que ya no pueden ver a sus abuelos, cuando era su rutina diaria, y que ya no pueden ir a las actividades extraescolares. Y eso no lo comprenden, por mucho que les digamos que nos tenemos que quedar en casa, sí, muy bien, pero yo prefiero llevar mi rutina habitual. Además, pues tenemos la dificultad de que su cerebro está conformado de una manera que necesitan más movimiento que otros niños de su edad. Y ahora mismo pues no le podemos proporcionar ese movimiento adecuado para que se puedan regular, aprender o desarrollar. Pues todos los niños necesitan de este movimiento, pero ellos si cabe más. Todos hemos sentido esa necesidad, que no nos sentimos bien con nosotros mismos y necesitamos hacer deporte, movernos o simplemente ir a dar un paseo fuera. Esta estrategia la hemos ido conformando con los años y metiéndonos en nuestro bagaje de estrategias de qué me hace sentir mejor. Estos pequeños no tienen todavía esa estrategia adquirida y somos los adultos los que se los proporcionamos. Entonces, cuando vemos a nuestros pequeños o pequeñas de alguna manera desregulados, decimos, muy bien, coge el abrigo, ponte las zapatillas y salimos a la calle a dar un paseo o con el patinete o la bicicleta. Y ahora no se lo podemos hacer llegar, no le podemos implementar esa estrategia de manera que se agravan los problemas de conducta, la rabieta, la desregulación y en general la calidad de vida familiar. Entendemos que en la actualidad estos padres, estas madres, estos cuidadores, estos tutores se han convertido además en terapeutas, una tarea difícil que hoy queremos conocer qué dificultades han tenido, qué dudas os han expresado. Cuando un miembro de la familia tiene algún trastorno, alguna dificultad o alguna patología, toda la familia en general adquiere una capacidad superior de adaptación. Y en este caso no ha sido diferente, se han tenido que adaptar a la nueva situación y así poder introducir estrategias, rutinas y nuevas formas de hacer las terapias dentro de casa, porque son niños que necesitan estar en continuo aprendizaje y su terapia debe ser continua. Así, las familias, hay familias que nos han enviado fotos y vídeos
en las que parece un centro de atención temprana o un centro de terapia, que se están formando y están aprendiendo mucho de manera online y que están haciendo de su día a día una forma de aprendizaje tanto del niño como de ellos, y para que no retrocedan en lo que han aprendido en sus terapias y en su desarrollo. En general, en nuestro tipo de terapia que utilizábamos y vamos a utilizar, en este momento estamos en stand-by dentro de la clínica, es una terapia que introduce a la familia dentro de la sesión. De manera que en esta sesión han ido aprendiendo y generando un bagaje de estrategias para después ellos trasladarlas a sus entornos naturales. Y así ha sido. Nos reconforta ver cómo en estos vídeos, en estas fotos, ellos están trasladando lo que hacíamos dentro de la clínica a su casa. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de nuestras familias que lo están haciendo realmente bien. Pero con esto no quiere decir que todo sea magnífico y que todo sea súper fácil y feliz. No, hay momentos para todo y hay familias y hay personas que han perdido a miembros queridos, a seres queridos y bueno, que anímicamente no se sienten bien. Y bueno, pues hay que saber también leer y entender y atender a nuestras emociones y con ello ir aprendiendo sobre cómo solucionar estos problemas. Yo siempre digo a los papás, a las mamás, a los familiares de nuestros pequeños, que los pilares fundamentales son, en este caso, el padre, la madre, etcétera, o el cuidador en general, y que si él no está bien, no va a estar bien el pequeño o la pequeña. De manera que cuidar el pilar fundamental, es decir, que el padre o la madre, ambos, o los cuidadores, se cuiden y protejan su salud mental, va a hacer que repercuta directamente también en la terapia de sus niños, en el desarrollo de sus hijos. De manera que la salud mental del padre y de la madre repercute en cómo su hijo se va desarrollando. Desde el propio Centro de Desarrollo Infantil mantenéis contacto con estos padres de estos chicos con necesidades especiales. Nosotros, desde la Clínica Pediátrica Centro de Desarrollo Infantil, seguimos manteniendo el contacto con la mayoría de las familias. Para nosotros, nosotros nos sentimos parte de esa familia, han sido y son muchas horas las que pasamos juntos y normalmente también pasamos juntos momentos difíciles como estos, entonces esta vez no iba a ser menos. Nos damos apoyo mutuo, no solo nosotros les decimos o les alentamos y les mandamos apoyo, no, ellos a nosotros también. Y por eso nos sentimos parte de un núcleo y nos metemos en esa familia como prácticamente uno más. Además, sus vídeos y sus fotos que nos llegan prácticamente a diario, enseñándonos los logros que van acomodándose a su vida, pues nos emociona, ¿no? Nos emociona esos vídeos de te echamos de menos, estoy deseando ir a jugar, nos llega directamente y nos emociona muchísimo desde nuestra casa poder ver a nuestros pequeños, porque al final también una parte son nuestros en sus casas haciendo lo que les gustaría hacer con nosotros y nosotras. Es verdad que mantenemos el contacto casi a diario, no con todas las familias, pero sí con unas familias más que con otras. En general hemos preguntado y nos han preguntado todas, pero es verdad que algunas son más asiduas a preguntar y a hacer algún asesoramiento en general. Estamos llevando a cabo asesoramientos de si se están y monitorización de cómo están haciendo esa terapia en casa, o cómo meter elementos de terapia en el patio o en alguna habitación, los vestibuladores sobre todo, y algún momento o alguna familia externa que contacta con nosotros de manera puntual para generar estrategias de algún conflicto que estén teniendo en este momento
por esta situación anómala totalmente a lo que pensábamos y a nuestras vidas. Pero en general sí que estamos manteniendo el contacto con nuestras familias, con las familias que atendemos, y desde luego nos llena el día a día a los terapeutas ver esas caritas y que nos manden los mejores deseos, nos gusta mucho. ¿Cuál podríamos hacer una serie de recomendaciones principales a tener en cuenta? Independientemente de nuestro tipo de familia, de las características que tengan cada uno de los miembros, hay artículos científicos que ya nos dicen cuáles son las recomendaciones para estos momentos de confinamiento. En primer lugar, lo que nos dicen es que tenemos que mantener más o menos las rutinas que antes acontecían, ¿no? Levantarnos a una hora prudencial, cambiarnos, asearnos, desayunar, hacer alguna actividad en la mañana, comer y así paulatinamente hasta llegar al momento de acostarnos. Estas rutinas, es verdad que por el tiempo que disponemos pueden ser más flexibles, no con tanta inflexibilidad de horario como teníamos antes, pero sí mantener más o menos esos horarios, aunque no tan inflexibles, pero sí mantenerlos a lo largo del día. Lo segundo que nos dicen es que hay que mantener un descanso y una nutrición adecuada. Bueno, es verdad que dentro de casa pues estamos comiendo más o durmiéndonos más tarde. Bueno, pues los niños necesitan sus horas de descanso y una nutrición adecuada. En tercer lugar, y muy importante, no le estamos dando la importancia que realmente tiene, es que los niños tienen que moverse y hay que tener una actividad física diaria. Esto es verdad que es mucho más fácil hacer juegos pasivos con los niños, pero todos los días hay que hacer un pequeño circuito, un pequeño tabla de ejercicios con los papás o algún juego que incluso nos cansemos, ¿no? Movernos por el pasillo, bailar, etc. Pero la actividad física para los niños diaria es necesaria para el aprendizaje, para el desarrollo y para la autorregulación. En cuarto lugar tenemos por favor, hay que limitar y contabilizar cuántas horas pasan nuestros niños de cara a un dispositivo electrónico. Y recordar que nosotros somos el modelo, entonces hay que limitar esas horas de enfrente de una pantalla, bien sea tablet, ordenador, televisión o móvil. Hay que limitar las horas. Después tenemos el aspecto de la interacción social. Es súper importante seguir manteniendo de alguna forma las conversaciones con nuestros familiares que están fuera y también con nuestras amistades, no desvincularnos totalmente de sus amigos o sus primos, ¿no? Con gente de su edad. Además, es muy importante no solo la interacción social con la familia o los miembros o las amistades que estén fuera de nuestra casa, sino la interacción social interna. Estar sentado en el sofá al lado, hombro con hombro, no significa que estemos interactuando socialmente. Estamos viendo la televisión de manera pasiva, por ejemplo. Pero es muy importante mantener la interacción social dentro de la familia. La comida, por ejemplo, que no haya televisión, que favorezca una conversación, tener momentos simplemente de hablar, de discutir algo que ha pasado, ¿no? Pero sí que es importante mantener una interacción social familiar. Respecto a esta información que le damos a los niños, también es importante que en otro aspecto controlar qué decimos y cómo lo decimos delante de los niños, ¿no? Estamos abrumados por tanta información, sobre todo al principio. Ahora parece que se va diluyendo más la información y que sabemos dónde ir y buscarla y cómo manejarla. Pero es verdad que nos bombardean continuamente con información y muchas veces desinformación o mala información. Y eso lo hablamos, bien es verdad que no tenemos, los adultos no tenemos intimidad dentro de la casa porque estamos 24 horas con los niños, pero sí que nos debemos controlar cómo lo decimos, cuándo lo decimos y sobre todo que no estén delante de los niños, porque ellos no tienen la capacidad de comprensión como lo tenemos nosotros y no entienden la magnitud del problema.
de manera que pueden hacerse otra idea y generar momentos estresantes para ellos, que además no saben comunicar que le están estresando. Por eso también es muy importante tener momentos en pareja, ¿no? Y fomentar estos momentos a solas, siempre que cuando los niños estén de alguna manera controlados, claro. Y de contrapartida, este es el momento ideal para pasar tiempo con nuestros hijos. En nuestra vida habitual vamos siempre a la carrera y no nos paramos a pensar cuánto nos hace falta estar con nuestros hijos y cuánto les hace falta a nuestros hijos que estemos con ellos. Y ahora, en la mayoría de nosotros que estamos en casa, pues es un momento ideal para poder estar más tiempo con ellos. Vamos a aprovecharlo, pero vamos a aprovecharlo de calidad. Es verdad que teletrabajamos, es verdad que tenemos que tener tiempo para nosotros, pero este es un momento para poder pasar con ellos, que antes lo demandábamos a diario. Y por otro lado, hay que adaptarnos a su juego. ¿Y esto por qué lo digo? Normalmente lo que hacemos parece que cuando somos padres nos dan una varita y nos dicen: tienes el derecho y el deber de enseñar todo el día. No, hay que pararnos. Es verdad que nuestros pequeños tienen que tener momentos de aprendizaje académico, de otros aprendizajes que nosotros les enseñemos como padres y madres. Pero hay momentos que son ellos los que nos tienen que guiar en su juego, simplemente por disfrute, ¿no? Porque ellos disfruten, porque sea su ocio, y seamos nosotros los que nos amoldemos a su ocio. Porque de verdad, fijaos en las veces que les corregimos a la hora de que ellos nos digan vamos a jugar. Pues vamos a desconectar ese chip de tienes que aprender todo y vamos simplemente a disfrutar, porque en el disfrute y en la atención completa hacia ellos es donde hay un aprendizaje verdadero y confortable. Y en este momento en el que estos chicos, estas chicas con necesidades especiales son tan importantes, ¿qué se debería de tener en cuenta? ¿Qué deberían de tener en cuenta las autoridades sobre todo? Desde el punto de vista de las autoridades hay que tener en cuenta todas las necesidades de los niños. En este caso la necesidad de movimiento es una necesidad básica. Tienen que moverse, tienen que salir a la calle, tienen que ver el espacio abierto, tienen que pasear al aire libre para poder seguir desarrollándose de manera totalmente normal y como lo estábamos haciendo anteriormente. Y ahí sí que tengo que decir que no es un privilegio el movimiento, el salir afuera, el pasear al aire libre, el ver algo más de un espacio de 4 o 5 metros de nuestra visión. Es una necesidad. No es un privilegio, sino una necesidad. Por eso se ha abierto tanto debate de que sí, los niños podrán salir, pero acompañar a los padres a la compra o acompañarlos al banco. No, eso no es participación, eso no es socio, eso no es la necesidad de los niños. Los niños necesitan correr, divertirse, ver más allá de 4 o 5 metros de sus ojos, ¿no? Y eso es lo que realmente les está repercutiendo en su actividad normal. De manera que a las autoridades de alguna manera les hacemos llegar que el movimiento de los niños y la necesidad de salir no es un privilegio, sino una necesidad básica de estos niños. Y en cuanto a la ciudadanía, a la sociedad, en este caso la sociedad de Ciudad Real, ¿qué le podemos decir para que se tengan en cuenta lo importante que es poder salir a la calle para estos niños y niñas, por ejemplo, para un chico o una chica con trastorno del espectro autista? Los niños ha habido un poco de conflicto o de dificultad para entender las necesidades de los niños con trastorno del espectro autista cuando comenzó el estado de alarma. De repente no podíamos salir de la casa, solo podíamos ir a trabajar algunas personas, otras directamente nos dijeron que no podíamos ir a trabajar, solo podíamos salir a la compra o a la farmacia o poco más. Y se restringió la salida a todo el mundo, sobre todo a los niños y a las personas mayores en
sobre todo, ¿no? Porque eran el conflicto en este caso. Bien, ¿qué pasaba con las personas con discapacidad o las personas que tienen alguna alteración en la conducta o algún trastorno? En este caso, los niños con trastorno del espectro autista sí que se hizo una modificación posterior al estado de alarma, el 14 de marzo, en la que nos decían que sí que podían salir, siempre y cuando un terapeuta o el pediatra certificaran y prescribieran la salida al exterior. Bien, las personas, hubo algún conflicto que otro en algún punto de España, porque había personas que insultaban a sus padres o les llamaban irresponsables por salir con los niños. Esto es así porque los niños con TEA, con trastorno del espectro autista, no tienen unas características fenotípicas observables, ¿no? Como pueden ser otros trastornos que sí que se ven, ¿no? Y esto es así porque su cerebro su desarrollo es neurológicamente diferente. Y ven, sienten y actúan de una manera diferente o distinta. Pero no son ni más ni menos, simplemente es diferencia lo que hay en su desarrollo y en su cerebro. Pero no tiene unas características visualmente perceptibles. Entonces las personas veían a un niño que a priori no le pasa nada en la calle, y esto generaba una polémica entre familias o entre personas adultas. En nuestro caso, en las familias que conocemos con niños con TEA no les ha pasado. Hemos hecho certificados y prescripciones de salidas y han salido en momentos puntuales cuando lo necesitaban y era estrictamente necesario. Y cuando no, pues tenían que quedarse en casa como todos los demás hemos hecho. Bien, ¿por qué las personas con autismo, con trastorno del espectro autista, necesitan salir más que otros niños, ¿no? Ellos, como hemos dicho, su cerebro está conformado de otra forma y tienen o necesitan más de las rutinas habituales, necesitan más movimiento y tienen dificultades de procesamiento sensorial. Esto es, necesitan para regularse y estar bien y aprender y simplemente incluso a veces no atentar con su integridad física y salud mental, necesitan correr, necesitan saltar, necesitan más movimiento. Tenemos casos gravemente afectados de que se han subido a la cornisa de una ventana y se han caído, o que se suben encima de los muebles, el mueble se cae, necesitan ese movimiento extremo o más movimiento que otros niños y por eso necesitan salir, ¿no? Verdad que esto son niños que a lo mejor están más afectados que otros, pero que en cierta medida todos necesitan movimiento. Bien, respecto a esto se dijo que, bueno, pues los niños que salgan con autismo que lleven un pañuelo azul. Bueno, bajo mi opinión, en el siglo XXI nadie debería ir etiquetado por la calle si puede salir o no puede salir. Se necesita más respeto y menos pañuelos, en definitiva. Y con esto me gusta, normalmente en los actos formativos también lo decimos, generar la diferencia y aportar la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Igualdad, en términos de diversidad funcional, pues siempre damos a todos por igual, ¿no? Por eso igualdad, lo que necesitan. Esto es, pues todos necesitan gafas, pues todos les ponemos gafas. Todos necesitan una silla giratoria, pues todos necesitan una silla giratoria. Pero esto normalmente no es así. En una clase habitual, ¿cuántos llevan gafas? ¿O cuántos necesitan un adaptador en el lápiz? ¿O cuántos necesitan levantarse a sacar punta más que los demás, ¿no? Como era mi caso. Pues en eso empieza el concepto equidad, ¿no? No es igual dotar a todos de los mismos apoyos y estrategias que adaptar esos apoyos y esas estrategias en función de las necesidades. Si un niño necesita gafas, se le ponen gafas, pero no
por eso se le tiene que poner a su compañero de al lado. Y esto de las salidas es así realmente. ¿Todos los niños necesitan salir? Sí. ¿Hay niños que necesitan esa salida de manera básica? También. Entonces vamos a intentar no enjuiciar esas salidas de otros niños y entender la diversidad de cada uno y aportar equidad a los apoyos que necesita cada niño de manera diferente. Vuelvo a repetir que en nuestro caso, en las familias que llevamos con autismo, que son muchas, no ha pasado esto. En ningún momento se han sentido ofendidas por otras personas. Es más, nos llegan informaciones de que al revés, que por ejemplo los servicios de seguridad se han ofrecido, oye, si necesitas algo, aquí estamos, cuenta con nosotros para lo que necesites. ¿Qué vais de paseo? Sí, vamos de paseo. Es decir, la gente en general se hace cargo y apoya estas medidas. Y sin más, bueno, pues agradecer a todas las personas sanitarias, a todas las personas que están llevando el tema de alimentación, de seguridad y de limpieza, que puedan hacernos esto mucho más llevadero, ¿no? Y que estén ahí a pie de cañón, trabajando de manera fuerte y segura en la mayoría de los casos, para que nosotros podamos acomodarnos lo mejor posible y lo más rápido posible. Muchas gracias.